Muy buenas a todos. En esta ocasión presentaré el desarrollo de mi parcial de química, en el que se mostrarán los procedimientos y fórmulas realizados para las preguntas planteadas en este mismo. Primero que nada, mi nombre es Camilo Andrés García Cruz y pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental de segundo semestre, en la materia de Química Inorgánica. A continuación, veremos el enunciado principal para el desarrollo del parcial, que dicta lo siguiente. Usted como ingeniero ambiental debe cuantificar la cantidad de un compuesto X a utilizar en un proceso de extracción por solventes, en el cual se debe separar el compuesto X del etanol. Este compuesto tiene 37,016% de carbono, 2,2189% de hidrógeno, 18,5% de nitrógeno y el resto en oxígeno. Además, su peso molecular es de 227,13 gramos por cada mol. Gracias a este enunciado se presentan algunas preguntas que resolveremos a continuación con su debido proceso. La pregunta para el inciso A dice: determine la fórmula molecular y empírica del compuesto X. Anteriormente se nos asignaron unos porcentajes para cada uno de los elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pertenecientes al compuesto X. Para hallar su masa, asumiremos que el compuesto tiene 100 gramos. Por lo tanto, como hablamos de porcentaje, este mismo va a ser la cantidad de masa que tenga cada compuesto. Entonces tendremos que la masa del carbono es de 37,016 gramos, la del hidrógeno es 2,2189 gramos, la del nitrógeno es 18,56 gramos, y para el oxígeno, como no la teníamos, simplemente a 100 gramos le restamos el resto de las masas y tendríamos 42,2651 gramos. Con estos gramos podemos proceder a calcular las moles de cada elemento. Recordemos que la fórmula para las moles es la masa del compuesto sobre el peso molecular de dicho elemento. Entonces, para las moles de carbono tenemos una masa de 37,016 sobre un peso molecular de 12,01 gramos por mol. El resultado, 3,0820 moles de carbono. Hacemos lo mismo para el hidrógeno con 2,2189 gramos sobre 1,008 gramos por mol, obteniendo 2,2013 moles. El nitrógeno 18,56 gramos sobre 14,007 gramos por mol y obtenemos 1,32550 moles de nitrógeno. Y por último, el oxígeno con 42,2651 gramos sobre 16 gramos por mol, obteniendo 2,6416 moles. Al tener estas moles, lo que haremos es hallar la relación que existe entre cada uno de los elementos, y para esto dividiremos el valor más pequeño entre los demás valores calculados, el valor más pequeño de mol. En este caso, tenemos las moles de nitrógeno, que es 1,325. Entonces, hacemos el procedimiento para cada elemento dividiendo y obtenemos los resultados de 2,326 para el carbono, 1,6614 para el hidrógeno, 1 para el nitrógeno y 1,9937, que es aproximadamente 2. Si nos damos cuenta, no tenemos números enteros exactos, por lo tanto, a continuación, pues hallaremos un factor que nos permita obtener estos números enteros, pues al multiplicarlo. Este número sería el 3, ya que al multiplicar 2,326 por 3 tenemos 6,978, que es aproximadamente 7. Igualmente con el hidrógeno, 1,6614 por 3 nos da 4,9842, que es aproximadamente 5. Y los demás valores, pues tenemos 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. Con estos valores calculados podemos asignarlos a la fórmula empírica, teniendo en cuenta pues cada uno de los elementos. Por lo tanto, el carbono tendrá 7, el hidrógeno tendrá 5, el nitrógeno 3 y el oxígeno 6.
Es así como llegamos a nuestra fórmula empírica. Una vez la tenemos, debemos confirmar si esta fórmula tiene o no el peso molecular del compuesto X que estábamos analizando. Recordemos que este compuesto tenía un peso molecular de 227,13 gramos por mol. Al hacer el cálculo del peso molecular, simplemente pues multiplicamos el número de veces que se repite cada elemento por su peso molecular respectivo, obteniendo el resultado 227,131, que es muy aproximado al que teníamos en el peso molecular principal. Por lo tanto, podemos decir que nuestra fórmula molecular equivale a la fórmula empírica, es decir, C7H5N3O6. Gracias a esto podemos concluir que el compuesto que estamos estudiando lleva por nombre trinitrotolueno, que es más conocido como el TNT. Con esto terminaríamos el inciso A y pasaríamos al inciso B, que dice: si tenemos 348 kilogramos de una solución del compuesto X, el TNT, con etanol, y la fracción molar del etanol es de 0,54, ¿cuántos gramos se tienen de compuesto del TNT? Como tenemos dos datos que son la fracción molar y la cantidad de masa total de la solución, podemos plantear un sistema de ecuaciones 2×2 en el que incluyamos la fórmula de fracción molar y el porcentaje peso a peso, como lo mostraremos a continuación. Sabemos que la fórmula de fracción molar es el número de moles del compuesto, es decir, del etanol, sobre las moles totales de nuestra solución. En este caso solo tenemos dos compuestos, que son el etanol y el TNT. Ahora bien, la fracción molar ya la tenemos, que es 0,54. Y para calcular los moles necesitaremos la masa del etanol sobre el peso molecular del mismo. En este caso no tenemos la masa, la dejamos simplemente expresada. Para el caso de los moles totales de la solución, lo que haríamos es sumar los moles del etanol, que sería básicamente lo mismo arriba, más los moles del TNT, que en este caso pues sería la masa del TNT, que tampoco la tenemos, sobre el peso molecular del mismo, que es 227,131, el que hallamos anteriormente. Esta sería mi primera ecuación para el sistema 2×2. La segunda va encaminada al porcentaje peso a peso. Si sumamos los porcentajes peso a peso de cada uno de los compuestos, sin tener en cuenta el 100%, es decir, simplemente tomamos el 100% como 1, pues básicamente obtendríamos eso al sumarlos, 1. Por lo tanto, si nos remontamos a la fórmula del porcentaje peso a peso, tenemos que es la masa del soluto, es decir, la masa del etanol, sobre la masa de la solución, que ya la teníamos anteriormente. Era 348 kilogramos o 348 miligramos. Y si a eso le sumamos el porcentaje peso a peso del TNT, que sería la masa del TNT sobre los 348 miligramos de la solución, tendríamos 1 como resultado. Y esa sería nuestra segunda ecuación. Habiendo planteado esto, podemos despejar la masa del etanol en la ecuación número 2 de la siguiente manera. Como tenemos denominador común, lo dejamos expresado como un solo denominador y la suma de numeradores, y pasamos a multiplicar 348 miligramos a ambos lados, por lo que nos quedan 348 miligramos es igual a la masa del etanol más la masa del TNT. Sin embargo, como vamos a despejar la masa del etanol, lo que hacemos es restar a ambos lados la masa del TNT, obteniendo la siguiente expresión: 348 miligramos menos la masa del TNT es igual a la masa del etanol. Si reemplazamos este valor en la ecuación 1, podemos despejar la masa del TNT, ya que tendríamos una sola variable. Estaría expresado en la variable de la masa del TNT. Entonces, en la primera ecuación, que es esta,
en las partes donde esté escrito la masa del etanol, simplemente lo reemplazamos por nuestra expresión 348.000 gramos menos la masa del TNT. Una vez reemplazado esto, lo que hacemos es calcular esta variable, que sería la masa del TNT. Cuando la calculamos, obtenemos aproximadamente 281.073,56 gramos, que sería el equivalente a la masa del TNT que estábamos buscando. Y una vez obtenida esta masa, pues podemos reemplazarlo en la ecuación 2. Esto con el fin de hallar la masa del etanol y usarla en las futuras preguntas que tendremos. Entonces, la ecuación 2 decía 348.000 gramos menos la masa del TNT, que es 281.073,56 gramos. Si hacemos esta resta, obtenemos un valor de 66.926,44 gramos. Sería la masa del etanol. Nótese que si nosotros primeramente aproximamos estas masas a kilogramos, la masa del TNT en 281 kilogramos y la masa del etanol en 67 kilogramos, si los sumamos obtenemos el valor inicial de la masa de la solución, que era 348 kilogramos. Para la pregunta C tenemos: ¿cuál es el porcentaje peso-volumen del compuesto X? Para calcular este valor usaremos la fórmula del porcentaje peso-volumen, que recordaremos es masa del compuesto, en este caso el TNT, sobre el volumen de la solución, por el 100% para hallar dicho porcentaje. Con esto podemos reemplazar en la fórmula la masa del TNT obtenida anteriormente, que fue 281.073,56 gramos, y dividirla entre el volumen, que no sería más que el volumen del TNT más el volumen del etanol, teniendo 281.073,56 gramos sobre su densidad, la densidad del TNT, que es 1,56 gramos por mililitro, más 66.926,44 gramos, que es la masa del etanol, sobre 0,789 gramos por mililitro. Todo esto multiplicado por el 100%, a lo que tenemos un resultado del 110,15% gramos por mililitro, o porcentaje de peso-volumen. Con esto estaría desarrollada la pregunta C. Por último, en la pregunta D tenemos que determinar la molaridad del compuesto X, es decir, del compuesto TNT. En este caso usaremos la fórmula de la molaridad, que, si bien recordamos, es los moles del compuesto, en este caso el TNT, dividido entre el volumen de la solución. Este volumen ya no lo expresaremos en mililitros como en el anterior, sino lo expresaremos en litros. Por lo tanto, sus densidades deben ser cambiadas, deben ser transformadas a gramos por litro. Este proceso es sencillo, simplemente por factores de conversión multiplicaríamos 1000 a las densidades, por lo que tendríamos 1650 y 789 en vez de 1,65 y 0,789. Y para las moles simplemente aplicamos la fórmula de masa sobre el peso molecular. La masa del TNT es 281.073,56 gramos y esto lo dividimos entre el peso molecular, que es 227,13 gramos por cada mol. Al hacer esta operación obtenemos un resultado de 4,85 molar. Con esto se terminaría el desarrollo del parcial y de todos los ejercicios planteados. Y por último, en la parte de anexos tenemos las fórmulas empleadas en el desarrollo de estos ejercicios. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias.